Fer, nadie es el mismo siempre. Y desde los 80 a esta parte, vos fuiste desenvolviendo diferentes perfiles. ¿Cuántas mujeres fuiste a lo largo de tu vida? Muchísimas, que siempre se están reinventando permanentemente. ¿Será porque soy camaleónica? Trascendiste todos los rubros, pero nunca dejaste de ser, y yo creo que nunca vas a dejar de ser, la sex symbol argentina, ¿no? Jamás. Al principio no tomaba conciencia de eso, hasta que un momento, me acuerdo de una charla con Caetano, un director, el que hizo Pizza Birri Faso. Él me hizo entender qué era yo para el imaginario popular colectivo, ¿no? Porque en esa película él me nombra, ahí está, el pibe chorro que está ahí en esa película apunta, bueno, hay una parte, una escena donde apunta, mira, ahí está, ese es un lugar VIP, ahí está la Callejón, y se ve que capté una etapa que para la sociedad argentina era fuerte, ¿no? La época del destape. Entonces es como que esa imagen quedó. Yo siempre digo, soy un mito, yo soy un mito. Entonces me dicen, no, qué mito, una bomba. No, pero yo no soy aquella, soy esta claramente, la chica de mi tiempo, y me encanta hacerlo. Pero hay como un mito dando vuelta que me divierte, que me causa curiosidad, que me halaga y que sigue sucediendo y no me molesta que suceda. Mi público masculino no me abandona jamás. Recién nombrabas a la chiquita que fuiste en Carlos Paz, ¿no? Sí. ¿Se le parece a la mujer de hoy? Sí, siempre. Han cambiado muchísimas cosas, pero hay algo que no cambia, que es la esencia. Sigo siendo esa Feni, a mí me dicen Feni. ¿Ah, sí? Sí, Feni. Toda la vida me dijeron Feni. María Fernanda me empezaron a decir acá. Pero sí, y además hay algo que hoy está como más a flor de piel, que es mi niña, que le presto mucha atención a mi niña porque mirando a mi niña puedo aprender a educar a mi hija desde esa perspectiva, ¿no? Y esa niña, digamos, ¿qué fantasía tenía? ¿Qué imaginario de esa gran ciudad que contás tenía? Ay, no, yo quería ser actriz. Yo quería ser actriz, actuar, hacer humor, veía. Imagínate que yo me crié en Carlos Paz, que es una ciudad hermosa hoy, teatral de toda la vida, pero para nosotros, y lo digo con mucho cariño y respeto, para mí es un pueblo, porque tenemos una idiosincrasia de pueblo, y para mí conquistar las luces, imagínate, me crié una mamá actriz, pero que había desarrollado muy poco su potencial, porque las épocas eran muy distintas, o eras actriz o eras ama de casa. O sea, no se podía hacer las dos cosas como hacemos ahora. Debutó en un radioteatro y tuvo la suerte de ser convocada por su amiga Mercedes Carrera en una película que se llamó De dónde llegó un tutor, donde mi abuelo, mi nono, la acompañaba acá a hacer el doblaje de la película. Y después ahí quedó, siempre dedicó toda su vida a nosotras dos, a otra pasión que era la costura. Mi madre era modista y diseñaba también. Y era la modista del pueblo, hasta que después tuvo problemas en la cervical y empezó a hacer su vida de empresaria, que también era una bisagra muy, muy fuerte para mi casa, para mi hogar, lo que era mi hogar. Y ella empezó a vender, entonces en la venta yo la veía a la actriz. ¿Qué hacía tu viejo? Mi padre creó una empresa familiar de excursiones, una empresa de turismo que llamó El Cóndor, muy importante, y todo a pulmón, y todo en casa, y todo casero. Y mi padre dibujaba sus micros, los micros que hacía, y los armaba en el taller del fondo de mi casa junto a su hermano. Mi viejo, imagínate, con primer grado hecho, y dibujaba sus micros y parecía un arquitecto, un tipo que vive, mi viejo. Mi madre ya no, pero yo siempre le digo, papi, vos sos un genio y no lo sabés. Yo recuerdo de ir al baño en la madrugada y verlo dormido en el inodoro de tanto trabajar. Fer, esa chiquita tenía fantasías, pero también tenía un silencio, también tenía un dolor. Sí, claro. Me crié en una familia tipo muy humilde, no pobre, humilde, trabajadora, mucho amor, muchas cosas por supuesto que hoy no
no son normales que ocurran, pero bueno, por eso te digo, los tiempos cambiaron mucho. Pero siempre recuerdo que yo era muy cuidada por mis padres, y sobre todo por mi mamá, ¿no? Que nos cuidaba mucho a las dos, nos acompañaba, era muy compañera, no nos dejaba nunca sola. Y sin embargo, fui abusada en mi propia casa con un tío súper lejano, tío que apareció, cayó de la nada, justamente cayó a arreglar un vehículo que le pidió a mi padre arreglarlo en el taller donde estaba atrás de mi casa, y estando yo en mi casa mirando la tele, mirando a Andrea del Boca, y mi papá trabajando en el taller, y mi mamá yendo a buscar a mi hermana inglés o a llevarla o a traerla, y este tío lejano que pasaba al baño con la excusa de ir al baño y abusaba de mí. Y eso fue sistemático. Sí, me acuerdo que fue antes de la pandemia, fue la última vez que mi papá pudo venir hasta acá, después nos agarró la pandemia, ya no. Y me acuerdo que lo que tenía que para preguntarle era cuántos días había estado, no le iba a contar yo a él, cuántos días había estado él arreglando este tío el auto. Y cuando vino acá, tuvimos una charla en la cocina y me dijo, ese auto, tardé como 3 meses en arreglarlo. Y ahí fue otra revelación, ¿no? Dije, estuve siendo abusada durante 3 meses sistemáticamente en mi propia casa, porque el tipo ya sabía el horario que mi mamá iba a llevar o a traer, no recuerdo bien. Ni siquiera recuerdo qué edad tenía, fue entre los 8 y 10 años, pero no recuerdo puntualmente qué edad tenía. Y ahí empecé a transitar un dolor muy único que solamente la persona que lo pasó sabe lo que se siente, es muy difícil describirlo también. Cuando yo lo conté, que fue después de 52 años nada más, ni nada menos. Por eso a veces digo esa pregunta recurrente de ¿por qué no habló antes? ¿Por qué ahora? Ya no la tenemos que hacer más. Atrasa. Uno hace lo que puede con lo que le pasa. Cuando abusan de vos, ni hablar si sos menor, ¿no? Como en este caso. Pero cuando una persona está en estado de vulnerabilidad y otro abusa de la manera en que sea, verbal, acosándola o como sea, tenés un acto de defensa que es, te paralizás. Y hay algo que hace el cuerpo muy loco, que es como bloquear esa parte, porque te produce tanto dolor, tanta humillación y tantas sensaciones que ni siquiera sabés lo que te está pasando, o sea, que no te reconoces ante los hechos. Decirlo es empezar a sanar. ¿Hablas con Giovanna de este tema? Sí, claro. Pero también hablo mucho con mi psicóloga y para soltar también. Tengo muchas charlas de su cuidado, de cómo tiene que manejarse si yo no estoy, pero ahí, porque si yo le transmito mi miedo real, que siempre está, mami, me voy salgo con las chicas acá, doy la vuelta, bueno, no hables con nadie, ¿cómo le digo que no hable? Que ni siquiera te pares a hablar con nadie de los que conozcas acá adentro. Ni siquiera con un conocido. Me da culpa a veces mandarla a las pijamadas, a la casa de otra persona. Que sé, que conozco las mamás, que están... Todo lo que vos quieras. Pero el que vivió esto sabe que el enemigo puede estar muy cerca y sobre todo intrafamiliarmente. Hoy, con la conciencia social que hay respecto al abuso y lo aberrante que puede parecer imaginar tan solo la relación de un adolescente con un adulto, ¿qué pasa cuando te ves a los 15 años casándote con un hombre 11 años mayor? Sí, es como contradictorio, ¿no? Pero eso fue algo muy especial, también como muy de la época. Porque yo lo conocí a Huguito en una situación también rodeada de familia, él cantaba en un lugar donde yo trabajaba y me enamoré primero de su voz, yo no sabía quién había detrás. ¿Vos qué hacías? Yo trabajaba en el Teatro del Sol de boletera y trabajaba para pagarme los estudios de actuación, que solo podía hacerlo en Capital. Y la verdad que nosotros nos casamos no de apuro, no porque estaba embarazada, sino que ellos se iban a cantar a España, habían recibido un premio, digo ellos porque él pertenecía a un grupo folclórico. Nosotros veníamos noviando tranquilos, sin apuro, con mi mamá casi, digamos, de la época del zaguán, ¿viste? Mi mamá atrás, íbamos a las peñas, lo acompañábamos a cantar, en el auto ella o él, me acompañaron mucho mis padres y creo que inteligentemente mi papá más o menos, mi mamá nunca se puso en contra, porque también es una época muy difícil. Cuando yo me puse medio heavy, ahí debe haber sido que dijo, bueno,
O acá le damos un tono, vamos de a poco y vamos dando permisos. Porque la perdemos. No, porque si no, ¿qué haces? Salí a los 15 años, cerrar la puerta de tu casa y te vas. Y después se terminó enfermando uno de los chicos y nunca viajaron. Ese viaje becado nunca se dio. ¿Cómo era estar casada a los 15? ¿Cómo era ese matrimonio? Divino era. Él y yo nos hacemos cargo de una hostería, un residencial importante en la zona de Carlos Paz. Bueno, nosotros vivimos del turismo ahí, porque no podíamos vivir solamente del arte, ni él ni yo. Y era lindo porque él me incentivaba mucho con respecto a mis sueños de ser artista. ¿Y por qué se terminó? No lo puedo contar. Creo que los dos nos transformamos. Bueno, yo primero que crecí, yo cuando me separo tenía 17, 18. Ya quería venirme. Y creo que él percibía un poco eso. Hubo un tipo muy inteligente. Y medio que percibía mis ganas de crecer. Y se planteó y también por cuestiones de él que prefiero preservar, situaciones de él personales, pero fue todo muy, muy amoroso, muy, muy hermoso. Doloroso para mi familia porque lo querían mucho, 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 mucho. Mi papá se puso mal, fue caótico. Y yo creo que ese quiebre fue el que me hizo a mí tomar el impulso de decir, bueno, me voy a Capital a probar suerte. Es ahora. Es ahora. Creo que si yo no me hubiese casado tan joven y no hubiese tenido esa experiencia, nunca me hubiese animado a venir acá a Capital a conquistar las luces. Y llegaron los 80. Y llegaron los 80. Qué década para vos. Qué década maravillosa. ¿Qué Fernanda era ella? Era Flashdance. Era inquieta, ahí se había despertado mi bailarina, yo bailaba. Y miraba mucho hacia acá. Y vine como viene todo el mundo del interior, ¿no? Con un montón de sueños. ¿Y qué precio te hizo pagar la ciudad? Carísimo. Sí, ¿no? En realidad costó adaptarse porque el trabajo vino rápido. Esto era el destino. Porque yo voy a buscar un material a la editorial Perfil y ahí me cruzo con Oscar Lovera, el coreógrafo y el primer bailarín de Moria Kazan. Y me dice, ¿qué haces acá? Me dijo, en 2 días podés estar en el Teatro Tabarís, en esta dirección, por favor, podés hacer un casting, una audición. Yo había vendido todo lo de mi casamiento, inclusive alianza, bici, de todo. Y con esa plata me vine y se me estaba por terminar. Y cuando tuve que tomarme el subte para irme, ahí no tenía plata chica, no quería cambiar ese billete. Y cambié un paquete de galletitas por una moneda del subte y me fui ahí a hacer la audición. Era la revista de Moria y Zulma, la revista de las elecciones generales donde dirigía Castiglione. Y cuando quedé, que me eligió Moria, me dijo, la cordobesita vende, esa cordobesa vende. Y a los 15 días de estar en Buenos Aires, lo llamé a mi papá y le dije, estoy en la calle Corrientes y me voy a alquilar mi departamento. Pues mi papá me dijo, vas a volver con el caballo cansado. Mi viejo era más celoso, por supuesto, de sus hijas mujeres, con una mirada distinta a la de mi mamá. Digamos que lo profesional se dio pronto, pero fácil no fue, porque sufría bullying porque me comía las heces, porque hablaba en cordobés, porque era campechana, porque para el porteño la cordobesa era lo menos, los del interior éramos poca cosa. Bueno, de hecho ahí en esa revista me quiebran un cúbito con un Batman, no voy a decir quién, y Moria me acuerdo que intervino siendo figura, que pudiendo no intervenir, y dijo, no, en mi revista no va a pasar esto, y menos que menos entre compañeras. Así que sancionó a la chica y a mí me tuvo en el palco durante los 3 meses que me rehabilité el hueso y le pidió a Rottenberg que yo siga cobrando, que estuviera todos los días ahí, con el yeso o como fuera, buscaron un reemplazo y siempre me sentí muy cuidada por Moria. Así que para mí Moria no solo es la One porque es la One, sino que una jefa inolvidable y la admiro y la quiero mucho. Ahí te vas fogoneando. Yo empecé en un género muy vapuleado, muy competitivo también. Época de destape, ahí fue mi primer desnudo. Y muy difícil de hacer porque yo había dicho que sí por todo lo demás. No para ponerme en pelota, sino porque yo quería cantar, bailar, quería estar en la calle Corrientes, quería ganarme esa confianza y que me conozcan, ¿no? Y ahí descubrí en la revista, en ese género, que además de descubrir disciplina, descubrí
mi época de exhibicionismo. Y ahí cambia tu noción de la sensualidad, Claro. de la sexualidad de tu propio cuerpo. Claro. Vos empezás a tener otra relación. Claro, me divertía el exhibicionismo y saber que de esa manera podía conquistar lugares, miradas, reconocimiento Y plata. y plata. Fer, ¿cuántas tapas de Playboy tenés? 6. ¿Cuánto ganaste con Playboy? Y con las primeras 3 tapas me compré mi casa. Yo me siento muy orgullosa de toda esa etapa, pero no era fácil. Era muy lindo, muy divertido para mí, porque era una manera de hacer arte o de conocer este género que era exponerse y demás. También se mezclaba muchas cosas, ¿no? Ganarme el pan, el dinero, a pesar del prejuicio que había con eso. Digo, hacer de eso un oficio, yo me acuerdo que en el día a día era difícil. Y en los 90, digamos, mientras la vedette, despuntabas la vedette en el teatro, digo, en el cine, la televisión, empezaba a asomar una actriz. Una actriz. Sí, bueno, colgué las plumas, fue una decisión. Dije, ya hice todo y me quiero desarrollar en lo que era mi primer amor, porque a mí la vedette me encontró, me surgió. Claro, fue un accidente. Fue mi primer personaje. Claro. Yo hice de vedette durante 15 años. Yo vine acá a estudiar con Aleso, que era mi sueño, estudiar en el conservatorio, y como te conté, me crucé con el coreógrafo de Moria en la calle Sarmiento y mi vida cambió. ¿Fuiste mujer de muchos amores? Me di todos los gustos que quise. Yo por este cuerpo ha pasado. Sí, muy inquieta, muy seductora, siempre me gustó, muy enamoradiza, pero amores profundos, pocos. ¿Podés contarlos? ¿Cuántos fueron? No más de 3. ¿Quiénes? Bueno, Guillermo fue mi gran amor, Guillermo Coppola. Fue antológico en mi vida. Y el otro gran amor, el último gran amor, fue el padre de mi hija, por supuesto. ¿Cuánto hace que están separados? Van a ser 10 meses más o menos. 10 meses después, digamos. ¿Se ve diferente ese cierre, ese final? Es muy complejo, es muy complicado. Yo nunca imaginé separarme de Ricky, jamás. Creí mucho en ese amor por todo lo que rodeaba ese amor, que es nada más ni nada menos el hombre que me acompañó al último tramo de mi logro hacia la maternidad. Pero no soy yo esa, yo soy otra mujer hoy. ¿Cuánto tiempo antes vos supiste que ya te habías desenamorado? Las mujeres duelamos antes. Me culpé mucho de haber tomado la decisión, hasta a veces sentía que yo le había roto la familia a Giovanna, ¿no? De hecho, en un momento pensé que no lo iba a poder hacer, por el peso que tenía darle otro proyecto de familia a mi hija, siendo tan chiquita, me daba mucha culpa, pero a su vez no la estaba pasando bien. No era lo que yo quería para mí. Nos desencontramos, empezamos a desencontrarnos de manera tal, entramos en crisis, hice todo para salvar mi matrimonio, todo lo que te puedas imaginar, herramientas de todo tipo, ofrecerle hacer terapia de pareja, y lamentablemente no tuve respuesta del otro lado. Él soltó cualquier tipo de intento. Claro. Ya no le interesaba. Del otro lado no querían, evidentemente, salvar la pareja, o no lo veían así. Entonces fueron muchos años de naturalizar situaciones. ¿Cuáles? No me sentía valorada como mujer, como mamá, como profesional. La desvalorización fue lo primero que pude percibir. Y después no voy a entrar en detalles porque no me parece sano para mi hija, que hoy tiene acceso a las redes. De hecho, ella sabe muy bien. Al principio fue un cuentito, obviamente, pero hoy Gio ya, parece que no, pero 10 meses en la vida de una criatura es un montón. Creció un montón y hoy puedo charlar con Giovanna de algunas cosas que le pasan a mamá o que le pueden llegar a pasar a papá. Y es muy difícil porque el desencuentro entre dos personas es muy grande, pero la unión de la familia tiene que prevalecer. Entonces, en esa dicotomía, ¿cómo haces? ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Sin saber qué hacer, digo, en ese limbo. Y yo creo que empezó un año antes de la pandemia y después cuando llegó la pandemia no se pudo hacer más. Yo me culpaba, me
no dormía, muchas noches sin dormir, pensando cómo iba a ser. No me imaginaba diciéndole eso a mi hija. Él viene de padres separados, de tener una historia de padres separados desde muy chico, desde los 5 años, yo no. Entonces, cuando queríamos hablar de separación, yo veía que él tenía una cosa con esto de que no quería repetir historias y yo tampoco quería repetir la mía, porque si bien mis padres se llevaron siempre muy bien, pero ya lo último era insoportable. O sea, mi hermana y yo decíamos, ya de grandes, decíamos, preferimos que se separen. O sea, las dos caras, digamos, por así decirlo, de la separación. Y entonces estaba como en una pelea interna, en una lucha interna, además de todo lo que venía viviendo, que cada vez me sentía mucho más lejos de él que de nadie. ¿Hiciste terapia por esto? Terapia con una psicóloga de familia, no cualquier psicóloga. ¿Vos, sola? Yo soy yo. Ahora estoy entendiendo que estoy sola con mi hija, que no. Que el amor propio existe, que uno tiene que priorizarse uno, porque yo soy la proveedora de mi hija, yo soy la cuidadora de mi hija, y si yo no estoy bien, de acá para abajo no va a haber nada bueno. ¿Cuál fue el límite? ¿Cuándo dijiste hasta acá? Y cuando pasás a ser un mueble de la casa. ¿Vos te sentiste un adorno? Me sentí desvalorizada, vamos a ponerlo así. Quiero ser muy cuidadosa. Sí, que mi palabra no pesa, que mis decisiones no pesan, que mi economía no pesa, que mi profesión no pesa, o sea, la nada. Pero se subestimaba tu profesión y tu... Sí, muchas cosas. Tu aporte. Muchas cosas se subestimaban, muchas. La famosa frase, vos sin mí no sos nada, bueno, es muy común. Fer, ¿hubo trayeros? Sí. ¿Descubriste infidelidad? Públicamente. Yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer que nunca existió. Igual, a mí, el tema de la infidelidad es lo que menos me preocupa. ¿Vos lo enfrentaste a él por este chat? Sí, claro. ¿Y cuál fue la reacción? Me lo desmintió a morir, por supuesto. También soy muy amorosa en ese sentido, de verlo desde un lugar humano, ¿no? Que vos podés estar necesitando en este desencuentro, bueno, te podés haber cruzado con alguien amable y ponerte a chatear. A mí lo que me impactó fue lo que se escribía en ese chat con esa persona, que no tiene que ver ni siquiera con mi relación íntima con él, sino que tiene que ver con otra cosa fundamental. No voy a dar detalles, pero acá el tema era que estábamos muy alejados, que no se podía hablar, que cuando sucedió lo que sucedió y fui una cornuda pública, digamos, por así decirlo, porque esa fue la verdad, imagínate que estuve 2 semanas en un escarnio público maravilloso. Ya te digo, no me afectaba eso, hasta eso comprendía y entendía, a pesar de todo el dolor. Pero lo que se decía en ese chat creo que fue no un detonante, pero ayudó a que yo tomara la decisión, por supuesto. Fuiste vos la que plantea la Sí, idea de fui yo. divorcio, o sea, vos le pedís el divorcio. Sí. ¿Y qué pasó? Y se armó un caos. Para mí, yo lo defino como un tsunami. Fue un tsunami. Él se enojó. Sí, él se enojó. Y mucho. ¿Qué es mucho? Mucho. Mucho es mucho. ¿Hubo agresiones? Sí, yo he vivido situaciones, vamos a decirles situaciones violentas. Sí, he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? Decir... ¿Hubo momentos de realmente peligrosos? Y para mí sí. Para mí son peligrosos, sí. Sí, porque atenta contra la psiquis, en este caso de una mujer que es mamá profesional y que tiene que llevar adelante una casa. Entonces, si vos insistís con deteriorar la psiquis del otro, me parece que no está bueno, que no es el lugar, que no es la manera. A mí lo que me importaba era mi hija, en ese momento mi hija y yo, así en ese orden. Mi hija y yo. Entonces, lo único que quería era que se fuera de mi vida. ¿Ella presenciaba esas situaciones difíciles que se vivían, esa agresión? Sí, ahí fue el detonante. Presencié un par de situaciones que a mí ya no me gustaban, ese fue el quiebre. Él es un buen papá, presente, lo único que le deseo es el bien y que ojalá pueda ser ese papá que él desea, ser de Giovanna, sano, que él haga... Hoy ya estamos separados, cada uno su camino, y mi divorcio está judicializado y está en manos de abogados, y no voy a decir nada más. Yo hoy brego por mí, por mi hija, y para volver a ser yo. ¿Estás enamorada? No es que esté devaluada la palabra, pero una cosa es enamorarse y otra cosa es sentir amor por otra persona.
Lo que pasa es que hoy no me podría enamorar como aquella niña de 15. No me interesa ponerle rótulos a las relaciones, a los vínculos, pero sí me reencontré con alguien que fue mi novio en una época. Estamos hablando de Fernando Gamboa. De Fernando, de Fer. Sí, yo era muy amiga de su mamá y de su hermana. Y justo cuando a los meses que me separo, me cruzo a Alejandra, a la hermana del negro, por acá, cerca de mi casa, a 30 minutos de acá. Mientras que el negro me preguntaba, qué lindo verte en familia, nunca con ánimo de súper respetuoso. Cuando me escribió yo estaba todavía en pareja, después nunca más miré el MD porque no tenía ni su contacto ni nada. Y después él, como me seguía en las redes, vio que yo subí un comunicado, debido a tanto revuelo, subí un comunicado y se fue dando naturalmente. Nada, empezamos a hablar, qué es de tu vida, qué loco, mira que tu hermana, y nos reencontramos en una reunión familiar que nos invitó la hermana, y bueno, y se fue dando hasta que nos vimos, porque él no estaba viviendo acá. Pasaron 5 meses, estuvimos chateando, videollamado, y un día nos reencontramos acá en Capital y no podíamos creerlo. Ni estoy de novia, ni estoy en pareja, ni nada, estoy experimentando el amor en otra etapa, en esta mujer nueva que soy, y me estoy reencontrando con mis pasiones, con mis deseos más profundos, más genuinos. Y volviste a sentir deseada, valorada. Sí. Él es muy buena persona, él es muy buen tipo, tiene un corazón inmenso. Nos encontramos en un momento difícil los dos de nuestras vidas. ¿Por qué? Y elegimos acompañarnos, porque él también se estaba divorciando. Más tiempo hace que yo, pero bueno, por eso te digo, las esquirlas siguen viniendo por un tiempo. Como decía el texto que me tocaba decir yo cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz con Los vecinos de arriba, mi personaje era una psicóloga. Y yo sané mucho con esa obra de teatro maravillosa, porque todas las noches le tenía que decir a esta pareja lo que me decía mi psicóloga a mí. Y yo me encontraba sanando y decía, la separación tiene mala prensa. Es difícil, es difícil. Es una de las cosas más difíciles que nos pasan en la vida. Pero con el tiempo todo se acomoda. ¿Y cómo se lleva Giovanna con esta novedad? Bien. Los chicos, viste, que son... Sí. Menos prejuiciosos que nosotros, sobre todo cuando le hablas con la verdad y con las palabras reales, digamos. Y cuando hablamos de amor, se lo grafico por medio de Cupido. Cuando Cupido tira la flecha, que es un video que ella vi mucho y qué sé yo, lo entendió así. Obviamente que no trato de tener mi vida con mi hija independiente. Por temas celos, sí, hemos compartido cenas, lo conoce al negro, sabe que es una persona que llegó a mi vida y nada más, que es el negro. Acá no hay palabra de novio, ella por ahí dice el novio de mamá, pero bueno, también muy naturalmente, y aparte soy muy cuidadosa si tengo que estar con el negro y con ella, soy muy cuidadosa, siempre tiene que haber gente, siempre tiene que estar, no estamos nunca los tres absolutamente solos, digo, todo de a poco porque tampoco nosotros sabemos qué va a pasar. Entonces, ya te digo, hoy el foco y la prioridad está en mi familia, en reestructurarme como mujer. Todo lo demás es un condimento de la vida que trato de disfrutarlo de la mejor manera posible. Si hay una mamá feliz, hay hijos felices. ¿Qué mujer sos hoy, casi a los 57? Soy una mujer de mi tiempo, no pertenezco a ninguna generación. ¿Viste cuando uno habla y se encuentra diciendo, porque yo soy de otra generación? No, yo soy una mujer de mi tiempo. Es hoy, es aquí, es ahora. Ay, pero sos mamá grande. No, soy mamá. Soy una mamá de 57 años que tiene una hija de 7 por cumplir 8. O sea, new generation. A ver, soy una profesional que ama profundamente y apasionadamente lo que hago, porque fue no solo lo que toda la vida soñé ser, sino que lo pude ser, que pude crecer en mi profesión. Yo todos los días me levanto a ponerme en valor y a educar a mi hija con la mayor fortaleza que pueda, porque hay días y días. Vivo una vida consciente, siempre fui una luchadora, así que siempre la voy a pelear, pero esta vez desde otro lugar, eligiéndome a mí primero, porque a partir de mí puedo lograr cosas maravillosas.